Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, ingenieros. Hoy me tocó exponer la tarea número 5, la tarea número 6, ¿no? La tarea número 6, que es sobre Fourier y la fórmula y algunas aplicaciones, algunos software, ¿no? Donde podemos ¿cómo se podría decir? Demostrar, podríamos ver cómo una señal puede transformarse de un dominio como el tiempo a un dominio de frecuencia. Ok. Fourier, como inicio, Joseph Fourier fue un matemático físico francés conocido por sus principales aportaciones en la física y las matemáticas. Fueron el desarrollo de la teoría del calor, ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas, series trigonométricas, estadística matemática y teoría de las probabilidades. La idea principal de la transformada de Fourier es permitirte transformar una señal del dominio del tiempo o el espacio al de la frecuencia para así obtener información que no es evidente en el dominio temporal, como por ejemplo es más fácil saber sobre qué ancho de banda se concentra la energía de una señal analizándola en el dominio de la frecuencia, o su proceso inverso de la frecuencia al dominio temporal mediante su antitransformada. El proceso para hallar la transformada de Fourier, si bien era un cálculo pasado con la llegada de las computadoras y los diferentes software permitieron que esta desventaja no fuera más un limitante y logró así que el uso de la transformada realmente fueran una ventaja y no una tarea tediosa, permitiendo sacar el potencial de la misma y dar crecimiento a estas teorías y permitir el avance de las tecnologías. Fourier, proceso de transmisión. La ejecución de la modulación, la demodulación y el filtrado son los procesos por los cuales una señal portadora de información puede combinarse con otras señales para transmitir a lo largo de un canal y luego recuperarla de tal manera que la información transmitida pueda extraerse. Suponiendo la posibilidad de que el canal utilizado para transmitir tenga ruido, se debe usar las técnicas de filtrado con el dominio de la frecuencia. Como antes mencionamos, para trabajar en este dominio se necesitaría la transformada de Fourier, ¿no? De pasarla del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Bueno, cuando varias señales tienden a ser transmitidas al mismo tiempo a lo largo de un solo canal, una solución es el uso de la modulación de amplitud, ecuación que vincula los dominios. Como ya se nombró antes, la ecuación que vincula una función del tiempo o un espacio con el dominio de la frecuencia es la transformada de Fourier, que tiene la forma f w es igual a 1 sobre 2pi integral de la función de x por el exponente elevado a menos i w por x, donde f de x es una función en el dominio del tiempo o el espacio y la nueva función f mayúscula de x es la función del dominio de la frecuencia. El efecto de esta transformación se puede ver claro aquí una señal en el dominio del tiempo y del otro lado podemos ver la señal en el dominio de la frecuencia. Instancias del proceso de transmitir, modulación y transmisión. Es el proceso que te permite las herramientas matemáticas de Fourier de transformar algo del espacio-tiempo al espacio de frecuencias para ser transmitido. Identificación y aislamiento de la señal portadora de información. Primero se examina el espectro de la señal recibida,
se intenta identificar y aislar a las señales portadoras y sabemos que la más baja porta la señal que deseamos extraer. Se diseña el filtro adecuado que funcione en el dominio de la frecuencia para aislar la onda portadora seleccionada antes de usar la operación de demodulación para extraer la información. Estado de demodulación y recuperación de señales finales. Estas últimas etapas constan de una serie de operaciones que se hacen en los distintos dominios, aunque mayormente en la frecuencia, para reducir el ruido, para finalmente hacer la transformación de la frecuencia al dominio del tiempo y analizar lo obtenido, lo cual debería coincidir con lo enviado en gran medida siempre que haya poco ruido agregado por el canal de transmisión. Convolución de dos señales. Hace referencia a un operador matemático expresado con el símbolo del asterisco, y la cual nos permite que dos funciones, supongamos f y g, generen una tercera función, es decir, que nos permite que nos permite relacionar tres señales, usualmente la señal de entrada, la respuesta de impulso y la señal de salida. El otro punto era una aplicación, creo, un software. Un software para ver el proceso de conformación de una onda de acuerdo a Fourier. Aquí no lo tengo instalado, no lo pude hacer. He visto que se puede hacer la transformada de Fourier en la aplicación de MATLAB. Pero no lo tiene. No lo tengo, pero solamente puedo mostrar un video. A ver, muestra el video. Bueno, ahorita no lo puedo recorrer, el video es largo, pero prácticamente el señor usa un software en donde ingresa mediante código una señal en tiempo continuo, y usando la aplicación MATLAB convierte esa señal de tiempo continuo en el dominio del tiempo, lo convierte a una señal en el dominio de la frecuencia. Prácticamente es este dibujo, ¿no? Este dibujo es lo que hace el señor. Ingresa por la computadora una función, una señal en el dominio del tiempo, y la computadora automáticamente, con la ayuda de la aplicación MATLAB, lo convierte a una señal en el dominio de la frecuencia. Bueno, conclusiones. Como se puede observar, la transformada de Fourier, con su especial utilidad del cambio de dominio, nos brinda las herramientas y técnicas para la transmisión de datos. Técnicas que permiten mejorar aprovechamiento de los múltiples canales de comunicación actuales, que los hay en cantidad, para posibilitar transmitir más información en forma simultánea, reduciendo la cantidad de cortos mensajes con mucha retransmisión, dado a los posibles ruidos de los canales. Hoy en día la transmisión de mensajes no es un asunto trivial, ya que la comunicación del mundo actual es crucial en muchos aspectos, tanto de la vida cotidiana de cada persona, como el desempleo, ¿no?, económico de países y empresas. De esta manera, este asunto se posiciona entre las prioridades del mundo moderno. Cualquier técnica para mejorar cualquier aspecto o campo de la misma es la vital utilidad. ¿Sí? ¿Sí, creo que sí? Algo pasó.
Yo les voy a mostrar un software, es un Apple. ¿Saben qué es un Apple, no? ¿Un Apple? ¿O no? A leer, ¿verdad? Ok. Bueno, a ver, ¿qué hace este Apple? Es un programita que corre incluido dentro de un browser. Por si acaso, hoy lo que tienen que hacer ustedes en el Google es poner, por ejemplo, Free Apple, y va a aparecer esto que está así. Es un sitio, Parsec se llama, Stats, y ahí tiene un montón de applets para todas las cosas, pero lo que nos interesa para nosotros ahora es la Free. Muy bien. Tenemos tres partes. La primera parte es la señal en función del tiempo. La segunda parte es la señal en función de frecuencias. Y la tercera parte es unos son los senos y otros, aquí dice senos. Siempre los senos son mejores que los cosenos. Y aquí tenemos una serie de señales que yo puedo poner. Por ejemplo, quiero poner una señal seno. Una señal seno. ¿Listo? Entonces, tengo seno, tengo coseno, tengo triángulo, tengo diente de sierra, tengo square, que esta es la que nos interesa analizar. Porque son los bits que mandan, puedo tener ruido. Bueno, hay varias cosas. Y aquí, en esta parte tenemos el número de términos que queremos analizar. Ahora vamos a mirar. A ver, si hacemos con un seno es una señal pura que no tiene ninguna otra componente. Si hacemos un análisis de Fourier con el seno, solo tiene un término. Y ese término es este de acá. A ver, ¿qué quiere decir que tengo un solo término? Que un seno está construido solo por un seno. Ni siquiera tiene coseno, nada, seno. Un solo seno me construye toda la señal. Pero, ok. ¿Qué pasa si yo hago un triángulo? Un triángulo es una señal periódica, bla, 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 porque esas son las teorías. Fourier dice cualquier señal periódica que tenga límites en frecuencia puede ser construida por senos y cosenos. ¿Cuántos senos y cosenos? Infinitos. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, dice, este es un triángulo, ¿cómo se podría construir? Dice que se construye con un coseno. ¿Por qué con un coseno? Porque debe estar desplazado. Aquí está el eje, entonces está desplazado 90 grados, entonces es un seno desplazado. Dice que con un coseno más otro coseno chiquitito. Eso que está en amarillo son los cosenos, ahí en la figura arriba. Entonces, si yo sumo estos dos cosenos, voy a tener casi la forma triangular. ¿Sí? Acá está el primero. Fíjense, porque el primer coseno, que es el color amarillo, ya casi le doy la forma a la. Y los demás ya son para rellenar. Y entonces la suma de estos dos señores trata de formar. Aquí yo puedo incrementar el número de términos que quiero analizar. Aquí estoy analizando solo unos cuantos, pero aquí yo puedo incrementar. Es decir, bueno, a ver, son muy pocos términos, vamos más términos. Yo quiero que me analices más términos. Entonces aquí aparecen algunos otros términos muy pobres.
A ver, el plane frequency es acá está el sitio por si acaso. Aquí da para jugar a hacer algunas cosas, aumentar frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, veamos una cosa que nos interesa. Diente de sierra, el diente de sierra ya no es tan simple de construir. El diente de sierra está construido por múltiples senos, no tiene cosenos. ¿Por qué no tiene cosenos? Porque este diente de sierra es una función par, esto es matemática, ¿no? O sea, es una función par, entonces se busca, el que hace el análisis busca eliminar toda una serie de ya sea los senos o los cosenos para solo calcular una de ellas. ¿Okay? Bueno, aquí que dice que lo que aparece es la fundamental, que es esta, y habrá más o menos forma. Luego la segunda es esta, y esta es la tercera, y si se fijan son alternadas, cuarta, quinta, esta de aquí, miren estas componentes, se fijan en amarillo que son unas cositas, ¿no? Cada vez que yo voy subiendo, estoy subiendo en frecuencia. Si se fijan en esa amarilla que aparece ahí arriba, esta es una componente que está así como ideal para frecuencia. Si hacemos la sumatoria de todos estos términos, lo que va a dar es la onda. Aquí hay unas imperfecciones todavía, ¿sí? No está todavía claro, entonces podría incrementar el sumatorio. Aquí se ha incrementado, pero para mirar nos interesa solamente unas cuantas para entender la idea. ¿Sí? Ok, entonces, un diente de sierra necesitamos varias componentes, varias frecuencias, varios cosenos en este caso. Vamos a lo que nos interesa. El cuadrado. Fíjense aquí tiene unos cuernitos. Quiere decir que todavía no tengo la cantidad suficiente de componentes y tengo que adicionar más componentes para que esto pueda mejorar. Mientras más, esto tiene dígitos, fíjense, 95X, 98X, aquí siguen existiendo componentes ceros. Mientras más componentes tenga, esto de acá, estos cuernitos van a tender a desaparecer. Ahora, ¿qué significa? Significa que una onda cuadrada es nada más y nada menos que una sucesión, en este caso de senos. No es más, esta es la fundamental. Esa es la base. Luego empiezan a aparecer las componentes adicionales aquí, por ejemplo, ahí, por cada una que aparece una con cero, luego aparece la próxima, y luego aparece la próxima, y cada vez. Lo que aparece aquí, esto de acá, esto está en función de la frecuencia. Esto es frecuencia, dominio de frecuencia. ¿Sí? Cada uno de estos valores tiene una determinada amplitud. Esta amplitud es la que nos dice cuánto de la energía de esta onda está en esa onda, en esa frecuencia. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, es una asíntota, es una bajada. Quiere decir que la mayor cantidad de la energía está en las frecuencias bajas y no en las altas. ¿Sí? Una de las razones por las que una onda cuadrada no puede pasar a través de un sistema de comunicaciones es porque un sistema de comunicaciones tiene un ancho de banda. Ahora, vamos a suponer que el ancho de banda que tiene el sistema de comunicaciones
sistema de comunicaciones que nosotros tenemos tiene un ancho de banda en frecuencia. En frecuencia tenemos un ancho de banda que va de aquí hasta aquí. Cuando nosotros tenemos ese ancho de banda, significa que solo esas componentes van a pasar de la señal cuadrada. Y si nosotros vemos, si rebajamos las componentes, si rebajamos este número de componentes, a ver, voy a tratar de llegar al filtro, al ancho de banda. Ok. Entonces, si este es mi ancho de banda de mi sistema de comunicación, no pasa ninguna otra frecuencia más. Entonces, si yo meto una señal cuadrada, que es la blanca que se ve detrás, ¿qué es lo que va a salir al otro lado? Va a salir la roja, que es ondulada. ¿Por qué? Porque son los únicos componentes que están pasando. Y todavía podría ser peor, podría mi ancho de banda ser más reducido todavía. Y si fuera más reducido, voy a bajar otra vez el número de términos. Me quedaría eso. Entonces, si yo paso por ese ancho de banda más reducido, una señal cuadrada, me va a salir todo esto que se ve en rojo, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí. Okay. Sí, se ve. Y si se fijan ustedes, ya no es tan cuadrada que digamos. Es una cosa media, ¿no? Esa es muy bonito, muy intuitivo, se mira, se ve, úsenlo, ahí está el sitio, Falstack, se llama el sitio.com. No necesitan aplicar ningún software, solamente tener el Google Chrome, que es el que tiene Apple, o sea que puede tener Apple, ahí, ¿sí? Y se puede ver. Obviamente aquí hay varias otras cosas más que podemos ver, pero esta es la mayoría del software que uno pueda mirar. Que uno pueda mirar cómo va cambiando si yo voy bajando, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un ancho de banda más reducido todavía? Eso lo pasé una. Cuando entro con un cuadrado, va a salir un seno. Ah, interesante. ¿Sí? Meto una señal cuadrada a un lado y si mi ancho de banda es muy reducido, por ahí de repente solo pasa una componente. Y al pasar una componente me va a salir ese seno. ¿Sí? Y si son un poquito más, digamos que pasen dos, ya. Eso ya es un seno doble. Etcétera. Queda clara la idea de Fourier. Es súper bonito mirándolo. Matemáticamente es pesado, ¿no? O sea, es un montón de matemática, terminología, se puede hacer ya esto está hecho, así que no hay mucho. Son dos archivitos que pesan 127 gramos. Nada. Lo pueden bajar de ahí. Hay otras señales, replicadores. A ver qué, no sé ni qué. Hay pasos que lo que pasa es que tengo tiempo que ruido. La señal de ruido hemos dicho que es una señal que no tiene ninguna forma y increíblemente aquí también se ve que una señal de ruido afecta a todas las frecuencias, no importa, miren, yo puedo ponerle el número de términos que quieran y el ruido va a seguir apareciendo, siempre aparece, ¿sí? En cualquier frecuencia aparece. Ese es el ruido. Luego, ¿qué más tenemos acá? Ah, tiene un sonido, dice, pero no sé qué hace el sonido. A ver, vamos a está bonito, ¿no? A ver, vamos al seno. Los senos son bonitos. No dice nada aquí.
un sonido, dice que está. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el reloj? En algún lugar se hace valor. ¿Alguien escucha eso? A ver, esto más o menos utiliza el audiometrista. Es lo mismo, cuando van a uno para ver si es sordo o no es sordo, una persona lo que hace es esto, ponerle frecuencias, mirar si le va dando más potencia a cada una de las frecuencias y va fabricando una cosa que se llama la respuesta del oído humano. ¿Sí? Esa respuesta, solo para comentar, porque no tiene nada que ver, para terminar de utilizar este código, el audiometrista lo que hace es, en función de las frecuencias y en función de las potencias, va construyendo desde 20 Hz hasta 20 kHz. Por supuesto, estamos viendo que ustedes no escuchan y están en 50 Hz y no escuchan nadie, o el poli escucha. O sea que 20 Hz no lo van a escuchar. A ver, veamos desde dónde pueden escuchar. Me avisa si alguien me escucha y ahí lo paramos y vemos a ver qué hacemos. Ahí hay un poco. Hay como un ruidito, ¿no? Sí. Empezarán a escuchar desde los 70 Hz más. Bueno, ¿qué es lo que hace el audiometrista? Le pone una señal aquí y le dice, ¿escucha? No escucho, y le sube de potencia. En algún lugar, si logra escuchar, le va a decir la persona que está, aprieta el botoncito, ¿no? Y por ahí de repente este señor no escucha esta potencia, llega uno hasta un máximo de potencia para que no dañe el oído. Por ahí no lo escucha. Como ustedes ahorita no escuchan 20 Hz, no escuchan. Listo. Bueno, vamos a poner 70 Hz, que es lo que ya están escuchando ustedes, ¿no? Pero si yo pongo 70 Hz con una potencia baja, seguro que no voy a escuchar. Necesito tener una determinada potencia. Voy a ver, aquí ya escucho, en esta potencia escucho. Siguen aumentando la potencia y en un determinado lugar le digo yo, ya no más, que ya me molesta, ¿no? Entonces, lo que uno construye es una cosa así. Al final sale una curva de ese estilo que se llama zona de audición de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier frecuencia auditiva tenemos un mínimo necesario, o sea, necesitamos una potencia mínima para que el oído empiece a escuchar. Toda esta zona es donde nosotros escuchamos, pero llegamos a un punto que se llama umbral de dolor. Cuando yo llego a esta potencia, ya me empieza a doler el oído. Y si subo un poco más,
pueden romper el tímpano. ¿Sí? Entonces, esta es la zona de inicio de audición. Y por supuesto, que hay una zona que más o menos está dibujada así. Esta se llama zona de confort. Obviamente, esa es la zona que los fabricantes de música, de audio, de películas y todo quieren poner a la gente, ¿no? En un lugar donde puedan escuchar bien, que no les moleste los sonidos, etc. Que todo se escuche no muy bajo ni muy alto. ¿Sí? O sea, una zona donde de placer escuchar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno va con las personas que tienen problemas del oído, potencialmente esta zona de inicio de audición es mucho más alta, ¿no? Los viejitos, por ejemplo, ¿sí? Que siempre tienen problemas de audición, no necesariamente tienen el mismo problema dos personas aunque tengan la misma edad. El uno podría tener un problema de audición en las frecuencias bajas, y digamos no escucha las bajas, pero las altas las escucha. Otro puede tener un problema que en las bajas sí les escucha, pero las altas no. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esos audífonos? Esos audífonos que ponen y lo calibran de forma tal que le dan la forma para que vuelva a la curva natural del oído para que pueda escuchar el señor, que se amplifica algunas frecuencias más que otras frecuencias. ¿Por qué? Porque necesita algunas más frecuencias. ¿Queda? ¿Sí? Eso obviamente es solo no tiene nada que ver con la materia, pero como sí. Bien, ¿algo más hasta aquí? ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 10? Hasta las 10. Bien. A ver. Hemos visto hasta aquí todo lo que tiene que ver con capas. ¿Sí? Hemos visto señales, hemos visto... Ustedes van a ver todo lo demás. ¿Sí? Bien, ahora vamos a entrar a un otro lugar que nos interesa. Sería el siguiente, ¿verdad? En los años 70 ya habían cierto tipo de computadores que no son las computadoras que conocemos actualmente, sino había un tipo especial de computadores que llamaban house computers. Y había varios fabricantes en la época, como por ejemplo Commodore, como unas cajitas. Como no había monitores, el monitor que conocen ustedes del computador no existía. ¿Sí? Entonces se fabricaron unas cajas donde estaba el procesador, la memoria, son computadores, se llamaban home, que venían con su tecladito, ¿sí? Conectado acá, y de aquí nos pedían que nosotros conectemos al único elemento del video que teníamos en la época, que era la tele. Las teles incluso blanco y negro. Entonces, de esa forma podíamos mirar lo que queríamos hacer, digamos. Y hay varias marcas que pueden revisar ustedes. Una es Commodore, otra es Altair, hay varias de la época. Con procesadores antiquísimos. Bueno,
cómo almacenábamos. Tenían muy poquísima capacidad, entonces, no sé si han visto de repente en sus padres o sus, más allá de los padres, había unas grabadoras para grabar cassettes. ¿Conocen los cassettes, no? Sí. Bueno, entonces, en medio donde grabábamos, teníamos un estorcito por ahí que enchufábamos este grabador que teníamos. Cassette y grabábamos en el cassette todas las informaciones. No había donde más grabar, era cinta magnética. Así que vamos. Bueno, en esos años ya había la necesidad de intercomunicarse, conectarse con otras personas para contarle lo que uno estaba haciendo. Entonces, aparecieron unos artilugios que me permitían entrar a una red pública que se llama la PSTN, que no es nada más que la red de telefonía. ¿Sí? Public Switch Telephone Network. Y entonces, en realidad era conexión de teléfono a teléfono, pero aquí la gracia era que poníamos este aparatito, que este aparatito es una cosa que se llama modem, todo el mundo lo usa, ¿sí? Modem. Y entonces yo podía meter mi señal en bits. Este modem me lo convertía en una señal que era permitida pasar por la PSTN y llegaba al otro lado, al otro modem, y seguro que ahí estaba conectado el otro señor. Voy a dibujar como computadora, no había, pero había cosas así. Y entonces yo transfería y aquí llegaban los bits. Esta es una red de comunicación tal como existe ahora, solo que en la época de los 70. ¿Sí? En esa época, estos modems mandaban a una extraordinaria velocidad. 300 bits por segundo. Y todos decían, ¿qué velocidad? Wow. No se ríe porque 300 bits por segundo, si ustedes lo convierten en bytes, ¿cuántos bytes son? ¿Cómo lo dividieron de 8? ¿Cuántos bytes son? Para que se den cuenta de que a veces pensamos que eso es un vehículo, pero no es. ¿Cuánto? 37. 37 bytes cada segundo. ¿Sí? Sí. Bueno, alguien se ha puesto a escribe 37 letras por segundo. ¿Han hecho la prueba ustedes de teclear? Porque cada byte es una letra. ¿No es verdad? Byte son 8. Entonces, es como si tecleara 37 letras cada segundo. Y la más rápida de las secretarias podría. Entonces, por eso todo el mundo dice, wow, esto es más rápido que la secretaria más rápido. ¿Entienden? Por supuesto, ni qué vamos a decir ahora de las velocidades que tenemos, ¿no? O sea, las velocidades que tenemos, 10 megabytes, qué lento. Estamos hablando de eso es complejo. Ya. Entonces, un señor que trabajaba enviando esto decía, bueno, a ver, yo para mandar, ¿qué voy a mandar? Voy a mandar los bits, ¿sí? Los bits que se llaman los bytes, que representan los bytes. Caracteres. Y de hecho, todos ustedes deben conocer un código más famoso que se llama ASCII, ¿no? El código ASCII no es más que un relacionamiento entre las letras y versus un octeto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mandar? Voy a mandar los octetos que corresponden al código ASCII, por lo tanto, este señor tiene que conocer ASCII y este también tiene que conocer ASCII. Ambos lados tienen que usar el mismo código si quieren entenderse. Eso es lo lógico.
¿Sí? Entonces, apareció la primera idea de comunicación. Dijeron, bueno, yo mando, vamos a borrar aquí un poquito. Esto de acá. Aquí está cerca. Dijo este señor, ok, le voy a dar, a ver, ¿qué es lo que yo le mando? Vamos a suponer que quiero mandar la palabra hola, le quiero mandar al otro lado. Obviamente, no puedo mandar la H, no puedo mandar la O, ni la L, ni la A. ¿Qué es lo que mando? ¿Binarios? Ok, dígame, ¿cuál es el número de H? En hexágono, o en binario, o en decimal, en lo que quiera. 70 y algo, ¿cuánto es la A? Es 64, ¿no? 72 en decimal. 72 decimal, ya vamos a poner la decimal. ¿La O? 79. Obviamente podríamos poner en bits, o bits. ¿Qué más? 76 la L y la A 65. Bien, entonces aquí yo estoy mandando el mensaje se me va a tener que cambiar con un código que yo voy a usar, en este caso el código ASCII, y esto viaja a través del medio de comunicación, es esta cosa de aquí. Llega, ¿cómo llega? Llega con 72, cuando llega a 72, pregunto, oye, el 72 está dentro del código, ¿sí qué es? Una H, ok. Llega a 75, ¿qué es? Una O. Si todo va bien, ¿qué es lo que va a suceder? El mensaje va a llegar completo. ¿Sí? ¿Vamos? Va a llegar completo. Pero esto no es tan cierto, porque cuando yo mando el mensaje, ¿cómo sé que tengo que mandar el próximo? O sea, yo estoy enviando, yo soy el transmisor, aquí está el transmisor, acá está el receptor y aquí está el medio. Entonces, cuando yo mando, debo recibir de este lado del receptor alguna confirmación de que llegó, mal o bien, no importa, porque llegó algo. Y entonces, cada vez que yo mando un carácter, que aquí me responde con otro carácter que se llama confirmación, o en ASCII se llama ACK, acknowledge. Y se manda un acknowledge positivo, si llegó bien, y se manda un acknowledge negativo. Y si ustedes se fijan en ASCII, estos dos tienen su valor. 6 en ACK, 6 y este NAC. ya, 21. A mí me parecía. Y entonces cada que manda un carácter, mando un carácter de respuesta. Y entonces ahí se fabricó el primer procedimiento para decir, bueno, ok, ¿sabes qué? Cada vez que yo te mande algo, vos confirmame si te llega bien o mal. Si me llega mal, luego en mi procedimiento diría, ok, lo repito de nuevo, hasta que llegue bien. ¿Sí? Puede ser. Este señor, que de apellida Christensen, un señor que de apellida Christensen, que está por ahí todavía vivo, dijo, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema que yo tengo de este señor Christensen? A mí me cobran por las llamadas que estoy haciendo, y como estoy llamando de tal lugar a tal lugar, me cobran carga en instancia a la velocidad de 300 km. Dice, este señor Christensen, funciona, pero tengo un problema, porque yo cuando mando 4 caracteres, el sistema tiene que manejar mínimamente 8. ¿Sí? Y entonces dice, a ver, ¿cuál es la eficiencia de mi sistema? Mi sistema dice, yo
4 son los que yo estoy mandando, pero estoy invirtiendo mínimamente 8 o más de 8. Porque si me llega uno malo, va a ser 9, va a ser 10, etc. ¿Y esto cuánto da? El porcentual sería 50%. Este sistema, la eficiencia de este sistema es 50%. ¿Pero qué tiene? ¿Qué interesa? Claro que interesa, porque de $50 que pago, 25 no los uso. Solo estoy aprovechando 25. Entonces, la eficiencia de un sistema sí importa mucho. Entonces este señor Christiansen dijo, no, aquí yo estoy pagando la mitad de mi cuenta de teléfono. Si bien funciona, y de hecho funciona, porque esta forma de mandar caracteres, todo funciona bien. Este señor dijo, no, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Dijo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero mandar? Quiero mandar un file. Este es mi file, que tiene un montón de caracteres. Yo estaba mandando uno por uno, pero ahora es muy caro. Entonces este señor dijo, no, yo lo voy a dividir en pedazos. Cada pedazo va a tener 128 bytes. ¿Por qué? Con una letra. A cada uno de estos paquetes le voy a poner un número. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Y lo que voy a hacer es enviar todo el paquete a través del medio. Y aquí este señor lo va a recibir el paquete de 128 y lo va a validar, porque yo le voy a poner detrás de los 128, le voy a poner un checksum, verificador, una suma de verificación. Todos los caracteres que están adentro los voy a sumar y los mando la suma. Para que el que reciba ya haga lo mismo, sume lo que está recibiendo y cuando llegue al final lo compare con el checksum mío. ¿Coinciden? Paquete bueno. ¿No coinciden? Vuelva a enviar todo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que este señor Christiansen ahora sigue mandándose en ACK, todo sigue siendo lo mismo, pues en tiempo ACK también, dependiendo si llegó bien o mal. Pero en el caso de que hubiera llegado bien, tengo 128 bytes. Acá tengo unos bytes que ustedes van a ver. Son 2 bytes y aquí son otros 2 bytes adicionales, que es el checksum. Entonces dice, yo voy a usar, a ver, mi eficiencia en este caso será, yo voy a aprovechar 128 bytes, ¿sí? Pero en realidad voy a usar 132, 133, no sé, 132 bytes. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuánto da? 96%. Rodeando 97. Ahí, no importa. No se haga problema. Los ingenieros no hacemos problemas por sentado. El que se hace problemas es el único. El economista, el ingeniero, metro y medio, metro 51, 50, 49. Bien, este señor, Christiansen, que le dolió el bolsillo, se inventó el primer protocolo de comunicación. ¿Por qué? Porque se inventó toda la historia de qué voy a meter aquí, cómo va a ser. Esto de acá se llama número de bloque. Porque, no, lo que pasa es que cómo sé si es este bloque o el otro, entonces el número de bloque, ¿sí? Bla, bla, bla. Este protocolo se llama XMOD. ¿Por qué? Porque se utilizaba con modems. ¿Sí? Y les cuento que esto es la base de todo. Lo pueden conseguir en el lenguaje que quieran. ¿Qué lenguaje sabe usted? ¿Qué lenguaje sabe de programación? Java. En Java hay el transmisor y el receptor. Son 20 líneas. Él lo hizo en BASIC. En esa época había BASIC, que era un programa para
básicos para que la gente pudiera programar. ¿En qué lenguaje que quieran van a encontrar ustedes ese? Entonces la tarea será posiblemente que lo lean, lo entiendan bien, y si lo pueden practicar ahí para ver cómo es el transmisor y cómo es el receptor, porque el transmisor tiene unas tareas y el receptor tiene otras tareas. ¿Okay? Las tareas son del receptor, ver, verificar y darle la confirmación positiva o negativa de lo que se puede hacer. Tiene muchos defectos, por supuesto. Este señor dice que es un escritor. Por lo tanto, tiene cosas. Pero, el concepto, la idea. ¿De acuerdo? Entonces, sería eso por el momento.